la característica de cada circuito. Si a uno le preguntan cuál es la característica de un circuito inductivo, le pueden preguntar cuál es la característica de un circuito inductivo o de un circuito resistivo inductivo. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Usan mentalmente la regla mnemotécnica y dicen la tensión del circuito, la tensión adelanta la corriente. ¿Cuál es la característica de un circuito capacitivo? Bueno, la corriente adelanta la tensión. Ahora vean ustedes, no lo digo para confundirlos, sino que miren lo que voy a decir ahora. Presten atención. En un circuito capacitivo, la tensión atrasa a la corriente. O sea, dije lo mismo. En un circuito capacitivo, la tensión atrasa a la corriente. Y es una forma que también la pueden encontrar escrita o que alguien les diga, se los diga de esa manera. Pero es exactamente lo mismo. Acá yo puedo decir que la tensión adelanta a la corriente. O vienen y me dicen, no, pero la corriente atrasa a la tensión. Estamos siempre hablando de lo mismo. Bien. Entonces, acá vimos una impedancia con resistencia y bobina, y acá vimos una impedancia con resistencia y capacitor. ¿Qué pasa si, qué ocurre si solo hay una resistencia en el circuito? O sea, que Z es igual a, como habíamos dicho antes, a una resistencia R. Z sea igual a R. Recuerden que son todos vectores. O sea que la parte reactiva es 0. Este es el valor de la impedancia. Yo lo que tengo, de nuevo, es una resistencia pura. Esto es Z. De nuevo, yo le tengo tensión, voy a poner la letra U. Vamos a usar con un ángulo phi. Z, miren, esta es fácil, porque Z va a tener un ángulo, pero el ángulo de Z, si yo lo escribo en coordenadas polares, Z su ángulo va a ser 0. O sea que Z va a ser el valor de R, el módulo de R, con ángulo 0. Bueno, con el circuito va a haber una corriente, que también va a ser un vector, y voy a hacer el diagrama fasorial de tensiones y corrientes. Entonces vamos para ahí, diagrama vamos a hacer par de ejes.
siempre cuando hacemos este diagrama espacial de tensiones y corrientes, marco sentido de giro, velocidad, eje positivo, eje negativo, de los imaginarios, reales positivos, reales negativos. Y acá es el cero. Los dos ejes, tanto el imaginario como el real, se cruzan a 90 grados por sus respectivos ceros. Si grafico la tensión, y la pongo así en forma genérica, este va a ser el ángulo phi. Si dibujo la corriente, y me va a quedar en fase. Se van a superponer. Y siempre en un circuito de estas características donde hay una resistencia pura. Siempre va a ser así. Acá va a ser igual a phi. Y el ángulo que forma la tensión con la corriente es cero. El ángulo que forma la tensión con la corriente es cero. Bien. Entonces acá tenemos hecho las características del circuito eléctrico. ¿Cómo van a estar siempre estos vectores? Esto no cambia. Después le ponemos los ángulos, lo armamos bien, qué ángulo nos da, pero siempre se da estas características. Se dan estas características. Podríamos hacer un ejemplo numérico. Bien, entonces vamos a poner, desarrollar un ejemplo. Bueno, y el ejemplo es el siguiente. Se tienen tres impedancias. Conectadas en serie. Cuyos valores son los siguientes. Dos puntos. Z1 vale 3 ángulo 0, lo estoy anotando en polar. Z2 vale 6 ángulo 90 grados y Z3 vale 3 ángulo menos 90. Si la tensión aplicada al circuito es, vamos a ponerle 50 ángulo 0 voltios, hallar la corriente que circula. Bueno, entonces tenemos tres impedancias en serie. Vamos a hacer el circuito para ubicarnos. Dibujamos las tres impedancias.
Vamos a ponerle que esta sea Z1, Z2, Z3. Sigo ese orden, podría haber puesto Z2, Z1, Z3 o como quieran. La resolución va a ser la misma. Y cuando tengo un circuito así, lo reduzco a un circuito donde hay una Z equivalente. Donde me dicen que acá la tensión es 50 ángulo 0. Acá me dicen que la tensión, lo anoto ya, es un valor, así lo tengo presente. Módulo 50 con ángulo 0. Y vean, no me dan otro dato, pero yo puedo hacer esto. Pues yo tengo que resolver el circuito y yo pongo de esta manera el positivo y el negativo, y eso me permite marcar el sentido de la corriente y que tengo que averiguar que para mí esta corriente, así como puse los signos de la tensión con mi regla de signos, me dice que va a tener que estar circulando en ese sentido cuando tengo los signos ahí. Todo esto que hago yo acá es relativo, porque ustedes recuerden que esta señal que está acá es una señal seno que después se invierte. En un semiciclo se invierte, acá se convierte en negativo positivo y la corriente tendrá otro sentido. Pero yo tengo que fijarme una posición para resolver el circuito y listo. Y esa posición que yo ubiqué es totalmente válida para resolver el circuito. A lo que me refiero a la posición es al sentido acá de los signos de la tensión, ¿cierto? Y siempre la flecha marcando el positivo, como habíamos visto, con la regla de signos. Bueno, entonces tengo que ver qué es Z1, qué es Z2 y qué es Z3. Entonces, los datos son Z1, que dijimos que es 3 ángulo 0, Z2, 6 ángulos 90, estos son ohms, y Z3 es 3 ángulo menos 90. Acá las impedancias están dadas en forma polar. Bueno, vamos a hacer un ejercicio bien completo, así repasamos, y vamos a hacer el gráfico de impedancia. Y calculamos en forma gráfica la Z equivalente. Bueno, vamos a hacer eso. Entonces vamos a trazar un par de ejes. Acá los ejes que yo trazo son como son impedancias, voy a trabajar en el primero, en el cuarto cuadrante. Recuerden que la resistencia siempre es positiva. Acá tengo los más J, menos J, y acá tengo todos los reales positivos, que me representan las resistencias. Entonces vamos a poner una escala. Vamos a trabajar escala de Z. Vamos a trabajar vamos a ponerle 1 ohm por centímetro.
siempre que trabajo así. Y vamos a marcar Z1. Bueno, voy a usar un color para Z1, que me dice que son 3, ¿no? 1, voy a hacerlo grande. Bien, acá tengo 3 ohms, y acá tengo representado con ángulo 0 Z1. O sea que Z1 es una resistencia. Voy a marcar Z2, que me dice 6, ángulo 90. Si el ángulo es 90 y 90 positivo, esto que está acá abajo va a ser mi 0. Vean acá, el eje de los reales lo voy a tomar como 0 grados. Entonces, si voy en este sentido hacia los 90, para mí van a ser ángulos positivos. Y si voy desde 0 hacia menos 90, los voy a tomar como negativo. O sea que acá abajo yo tendría menos 90 grados. Y acá arriba este eje estaría a 90 grados. Tomando como referencia 0 y diciendo que acá lo tomo como positivo. Si yo sigo el camino positivo y llego hasta acá, si yo salgo del camino positivo, llego hasta acá, acá voy a llegar que hay 270 grados, que es igual a menos 90. Entonces, acá podría haber puesto esto. Pero esto no se usa. Está bien porque estoy marcando el eje imaginario negativo, pero es esto lo que va. Bueno, entonces, vamos con Z2. Z2, voy a usar este color, y Z2 son 6. Creo que se me va el gráfico. Lo encaré mal. Y ahora sin problema. Pero bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos esto. Y creo que la solución va a ser anotarlo después ahí al costado. Bueno, entonces yo tengo acá sería, perdón, acá sería 3. Bueno, acá sería 6J. O sea que yo lo que tengo, según la escala que yo usé, me queda el vector de la reactancia inductiva. Esto es XL igual J6 ohms. Y acá abajo yo anoté R igual 3. Bueno, esto que está acá es el eje positivo. Entonces ya puse, vean ustedes, esto es positivo, entonces esta impedancia es una reactancia inductiva. Bueno, de acá se deduce que, como dijimos, los capacitores sobre el eje negativo, esto que está acá, es una reactancia capacitiva. Por lo tanto, la vamos a representar ahora.
y es menos J3. Estamos acá abajo. Está la reactancia capacitiva. Esto es XC menos J3. Y esto que está acá es el eje imaginario negativo. Bueno, yo lo que tengo acá, ahora tengo un vector, que es este. Tengo otro vector, que es este. Y el tercer vector es la resistencia, que conforman la impedancia. Las impedancias están en serie, entonces puedo poner acá las impedancias. Por lo tanto, Z equivalente será igual a Z1 más Z2 más Z3. Entonces veamos, si Z1 es 3, ángulo 0, la paso a rectangular muy fácil, porque sería 3 más J0 ohms. Si Z2 es 6, ángulo 90, no tiene parte real, tiene parte imaginaria positiva y vale 6 ohms. Si Z3 es 3 menos 90, puedo calcular las funciones, o sea, cuánto vale, o sea, pasar de polar rectangular, pero acá es muy evidente que esta tampoco va a tener parte real por los ángulos extremos que estoy trabajando y va a ser menos J3. Y es lo que estoy viendo acá, a donde las grafiqué. Es lo que estoy viendo acá, donde las grafiqué. Una vale 6, J, la otra vale menos 3J, y la resistencia vale 3, es un número real positivo siempre. Por lo tanto, Z equivalente es la suma de lo que tengo acá, que sería, hago la suma directamente acá, pues las pasé a rectangular por eso, me queda 3 la parte real, más J 3 ohms. Vean ustedes que a pesar de tener un circuito de estas características, vamos a volcarlo acá arriba, vamos acá arriba, ¿y qué teníamos acá arriba? Acá arriba teníamos una resistencia, acá una bobina, y por este lado Z3, creo que puse al revés los colores, un capacitor acá, una bobina acá, y acá un capacitor. El conjunto actúa como si fuera una resistencia con
una bobina. Queda anulado el efecto capacitivo del circuito. El circuito, entonces podemos poner que el circuito resulta ser de características resistiva, inductiva. Entonces nosotros ya sabemos que la tensión adelanta la corriente. Ya sabemos que la tensión adelanta la corriente. Bueno, lo podemos resolver acá en forma gráfica. Miren, tengo dos vectores, XL y el vector XC, uno vale 6, el otro vale 3, que son opuestos y son colineales, por lo tanto, la suma me dará la resultante de estos dos, que me dará un vector que vale, lo marco acá, este vector X va a ser igual, este vector, a J 6 menos J3. O sea, me va a quedar J3. Entonces estoy haciendo la suma vectorial. Z2, acá al lado lo marco en azul, donde tengo Z2 más Z3, que lo sumé. No se olviden que yo acá hice la suma. ¿Qué me falta hacer? Me falta hacer Z2 más Z3 y Z1. Bueno, entonces puedo usar acá hasta a 90 grados. Miren, este vale 3, este vale 3, por lo tanto, si hago paralelogramo, me va a quedar la Z equivalente. Me va a quedar la Z equivalente. Voy a sacar esto de acá. Bueno, mala suerte. Y acá abajo, acá pongo signo igual y acá pongo que X es J3. Entonces, acá tampoco tengo que hacer cuentas, porque miren, la parte real vale 3, la parte imaginaria vale 3, es un cuadrado, la diagonal de un cuadrado. Este ángulo vale 45. Este ángulo vale 45. Directamente, ¿está bien? Si yo hago, vamos a calcular este ángulo que es alfa. Alfa va a ser la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria X, que es reactancia, que es la diferencia de reactancia, dividido la parte real, el módulo. Bueno, si hacen esta cuenta, tangente a la menos 1 queda 3 ohms sobre 3 ohms, y esto queda 1, tangente a la menos 1 de 1, 45 grados. Bien. Ahora, si yo quiero calcular el módulo de Z, ustedes me dirán, bueno, puedo hacer Pitágoras, hago
¿cómo se dice? 3 cuadrados más 3 cuadrados. Exacto, exacto. Y la raíz creo que son 4,24. Perfecto. Bueno, entonces podemos usar Pitágoras o podemos hacer que el coseno de alfa, si uso coseno, es igual a R, ese cateto, el cateto de R, dividido el módulo de Z equivalente, y de acá el módulo de Z equivalente va a ser igual, R dijimos que era 3, dividido coseno de 45, y esto son 3 ohms, esto es 3 ohms, sobre 0,707 y 4,25 me dijeron, ¿no? Ohms. Bueno, miren, la Z Me equivalente, dio 4,24, pero 4, perdón, así lo corrijo. 24. Listo. Entonces, la Z equivalente es 4,24, ángulo 45 grados. Miren, el ángulo es positivo del gráfico que sacamos, que también es positivo, que es un circuito que tiene una parte resistiva y una parte inductiva. Y ahora vamos a calcular la corriente, que nos pedían calcular la corriente. Calculamos la corriente. En el circuito como los puntos I, que llamé a la corriente, que va a ser un vector, va a ser igual, esta vez lo llamé U, vamos a llamarlo U ahora, que es lo mismo que E, dividido la Z equivalente. Bien, habíamos dicho que esto era 50 ángulo 0 voltios, dividido la Z equivalente es 4,24, 45 grados, estos son ohms. Voy a poner cómo se hace la cuenta, ¿sí? Ya después más adelante dejamos de hacerlo de esta manera, pero es 0 menos los 45 con su signo, que es positivo. Bueno, y ustedes me dirán cuánto nos da esta corriente. 11,8 amperes con un ángulo de menos 45 grados. El ángulo, menos 45 grados. Estos son amperes. Bueno, el ejercicio no terminó acá. Ahora vamos a hacer el diagrama fasorial de tensión y corriente. Donde vamos a poner, acá cuando hacemos este diagrama fasorial, los vectores pueden terminar en cualquier cuadrante. Acá se usan los 4 cuadrantes. Acá solamente recuerden, primero y segundo y la impedancia, porque las resistencias son positivas, pero acá van en los 4 cuadrantes. Y entonces nosotros ya sabemos de que la tensión, voy a hacer un poco más grande, perdón, tendría que haber hecho este más grande. Anotamos
fundamental, sentido, y marcamos la tensión. La tensión, ángulo 0, 50. Escala. Acá lo hago genérico, ustedes pongan una escala, y esto sería U igual 50, ángulo 0 voltios, y tengo que marcar la corriente, también con una escala de corriente, y el ángulo menos 45. Y esta sería la corriente, que es 11,8, ángulo menos 45 grados. Y acá, esto también es un vector, marco este ángulo. Marco acá este ángulo. Phi. Este ángulo phi que está acá, este ángulo phi que está acá, es de nuevo ángulo de Z equivalente. Y esto es lo que me interesa a mí. Y eso es lo que me interesa a mí en el circuito. Ángulo de Z equivalente. ¿Cuánto daba la Z? 45. La diferencia que hay de este ángulo, lo anoto acá, la diferencia de ángulo entre tensión y corriente, phi 45 grados. Bueno, hoy llegamos hasta acá.